De nuevo con usted aquí en Coto y Pensini por Novisión. Tenemos a nuestra próxima invitada, es diputada de la Asamblea Nacional por Acción Democrática por el Estado Táchira, miembro de la Comisión de Política Interior, es Lady Gómez. Lady, debería ser Lady, una cosa así, en inglés sería Lady. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo está Acción Democrática? Vamos a empezar por ahí. Bueno, Acción Democrática con un compromiso inmenso frente a la realidad que está viviendo Venezuela, con un compromiso con el pueblo venezolano. Esta mañana cuando partía del Táchira me hacían una entrevista muy temprano y me decían, ¿qué hacer? Bueno, ¿qué hacer? Nosotros no podemos abandonar esta lucha que está en la calle, que es un sentimiento del pueblo, que más que determinarlo como un sentido de irreverencia, como lo ha pretendido hacer ver el gobierno, es un sentimiento que está sembrado en el instinto de todos los venezolanos, de esas madres que hoy casualmente están enterrando a sus hijos asesinados y reprimidos, vulnerados. Abandonar, dejar de comprometernos con el país que está en este momento en la calle decidido, es prácticamente traicionar a la juventud venezolana y traicionar la conciencia de estas madres que están sufriendo y traicionar la memoria de todos los jóvenes caídos, no solo los de ahorita, los jóvenes caídos durante la gestión de 18 años de gobierno de revolución, que tiene infinidad de muertos, incluso más que cualquier referencia de guerra civil en Latinoamérica. El partido ha logrado llamar a nuevos miembros. Tú eres una muchacha joven, Acción Democrática tiene muchísimos años y parece que tras la presidencia de Henry Ramos en la Asamblea Nacional, con ese verbo tan fuerte, ganó muchos adeptos. ¿Cómo está este reclutamiento, por decirlo de alguna manera, sobre simpatizantes de Acción Democrática? Bueno, es importante destacar Acción Democrática, en este caso yo puedo ser un ejemplo de ello. Es un partido que nunca se fue, ni se ocultó, ni se escondió. Siempre estuvimos allí en la primera línea de acción política. Evidentemente vivimos momentos difíciles cuando Hugo Rafael Chávez Frías se mostraba como el Superman de la política, y hoy el tiempo nos ha dado la razón, el tiempo nos ha dicho que nosotros los adecos, que estuvimos en compañía de muchísimos factores políticos que hoy forman parte de la unidad, siempre tuvimos la razón cuando le decíamos al pueblo que estaba equivocado, cuando le decíamos al pueblo que la política antipartido, que la antipolítica era llevar al poder a una persona que no tenía sentido democrático, y la siembra de la desgracia que está viviendo Venezuela hoy la generó el presidente fallecido, y nosotros los adecos lo advertimos, nosotros los adecos lo dijimos. La política antipartido, la antipolítica le hace un daño tremendo a la realidad de un país democrático, porque los países democráticos tienen su soporte en los partidos políticos, y los partidos políticos hoy hemos demostrado que la lucha tiene que ser política, porque el régimen dictatorial que está viviendo Venezuela tiene su fuente de conflicto en el tema político. Aquí podemos hablar del tema de la salud, de la educación, de la economía, pero la realidad de la desgracia que vive Venezuela tiene su origen, su fuente, su alma mater en una situación de carácter eminentemente política. Sí. Hablando de política, uno de los fundadores de Acción Democrática es Rómulo Betancourt, y él fue uno de los que inició lo que era el capítulo 5, después se convirtió en la Carta de Washington, para terminar hoy en día con la Carta Interamericana Democrática, que se está intentando activar a Venezuela. Y fíjate que hoy se decide salir de Venezuela de la OEA, y resulta que Cuba hace 50 años lo sacan precisamente por la invasión a Machurucuto de Cuba en Venezuela, y fíjate cómo dan las vueltas las cosas, que ahora nosotros estamos saliéndonos de la OEA. ¿Cómo piensa Acción Democrática sobre esta salida? ¿Nos podemos salir? Porque hay una cantidad de cosas que hay que cumplir antes de tomar esa decisión. El diputado Florido lo dijo hoy, y que tiene que ustedes, los diputados de la Asamblea Nacional, aprobar o no si se sale de la OEA. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, la actuación del gobierno en este caso es como tirar la piedra y esconder la mano. Estoy bravo, esto es una pataleta, me puse bravo, mando a Delcy que Delcy dé su pataleta y la canciller diga que no le da la gana. Esto no es un grupo de chat que tú te pusiste bravo porque te dijeron algo que no te gusta y te fuiste, no, en lo absoluto. Esto tiene seriedad, y tanta seriedad tiene que el ente que puede avalar una decisión de tal magnitud es el ente parlamentario, es el Poder Legislativo Nacional. Tú no le puedes decir a la OEA como Estado, mira, me voy,
Primero, porque ya los internacionalistas lo han dejado lo suficientemente claro. El procedimiento dura 2 años. Venezuela no está en este momento autoexcluida de manera automática. El procedimiento dura 2 años y para que se determine la exclusión por la petición del Estado, primero se necesita el aval del Poder Legislativo y segundo, tú no te puedes ir y yo debo lo que, yo me voy porque me puse bravo y las deudas las desconozco. Por eso justamente se necesita una evaluación del ente legislativo y no es que yo llegué y me puse bravo y di una pataleta. Existen compromisos financieros del Estado venezolano en la OEA. Existen compromisos de principios democráticos que nos garantizan a nosotros como Estado que nosotros tenemos, debemos promover una soberanía democrática. Ahora, tú no puedes resolver un problema político diciendo que hay intervencionismo cuando realmente lo que hay es una preocupación internacional por la violación de derechos humanos. Ya en Venezuela no te vulneran y te meten preso por salir a protestar. Actualmente en Venezuela te asesina el gobierno por salir a protestar. Y ante esa realidad, la solución es hacer lo que hizo la canciller. Agarré y me puse bravo y me voy y nos aislamos de la comunidad internacional. ¿Será que nos vamos a bañar en petróleo y nos vamos a comer el petróleo crudo y nos vamos a aislar de la realidad internacional o nos vamos a ir a asociar con los países islámicos para convertirnos en más terroristas de lo que ya nos estamos convirtiendo y convertirnos en una potencia de gobierno mercenario que vulnera derechos humanos a nivel internacional? ¿Cómo te sentiste tú cuando, y tu gente que votó por ti, de toda esa voluntad popular que se manifestó ese 6 de diciembre y después ahora el Tribunal Supremo cuando dio esa noticia de la resolución 156-157 que vulneraba todo lo que significa todos los privilegios que tiene un diputado, todo lo que significa el poder legislativo, tratar de usurparlo? Y todo también los derechos que tienes tú de inmunidad parlamentaria. ¿Cuál fue tu sensación y cómo te sientes hoy en día de cómo se puede resolver este conflicto? ¿Eso se resolvió o no? Bueno, ¿cómo me sentí yo? Particularmente el día de la sentencia, el día del golpe de Estado materializado, porque el golpe de Estado ha venido de manera continuada y el día de la sentencia lo que hizo fue manifestarse, plasmarse en el papel. El golpe de Estado viene originado desde el momento que se vulneran las competencias de la Asamblea Nacional, cuando se le roba al pueblo el referendo revocatorio, cuando se desconocen las elecciones regionales en el 2016, cuando el TCJ vulnera y desconoce a través de 58 sentencias las decisiones de la Asamblea Nacional, cuando se inhabilitan dirigentes políticos, cuando se meten presos diputados teniendo inmunidad parlamentaria, de manera tal que el golpe fue continuado. El día que se dicta la sentencia, donde estos magistrados, en una actitud, vamos a decir, servil, bastante deplorable frente al pueblo venezolano, materializan el golpe de Estado en esta sentencia, yo me sentí más comprometida con el pueblo venezolano, con mis electores, me sentí con más valentía de seguir luchando, porque desde la campaña nosotros sabíamos que no iba a ser fácil enfrentarse a un gobierno que no respeta la Constitución. Desde la campaña conocíamos que se nos iban a generar muchísimos obstáculos que el gobierno iba a colocar en el camino, porque fueron 14 millones de venezolanos los que escogieron a la Asamblea Nacional. 14 millones de venezolanos que jamás en esa cantidad y en esa referencia cuantificada a nivel electoral se le dio esa cuantía a la revolución de Hugo Rafael Chávez Frías, ni siquiera en el mejor momento que tuvo Chávez. Entonces, 14 millones de venezolanos que reaccionaron y entendieron que había que generar un cambio político y que entendieron que aquí no se puede seguir vendiendo la conciencia a razón de una dádiva o de una bolsa de mercado. 14 millones de venezolanos y hoy son más. 14 millones de venezolanos que hoy se superan porque entendieron que en este país no se trata de defender una investidura o un cargo político o una condición individual. En este país se está defendiendo es la posibilidad de que nosotros nos mantengamos aquí con vida, de que nosotros podamos aquí criar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos y que no se nos muera nuestra familia por una mengua, por una situación de mengua en una condición de salud ante cualquier hospital público o privado, o que no nos asesinen a un hijo por salir a manifestar y a decirle al gobierno que le está robando el futuro. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería conversar contigo sobre estas marchas que se están haciendo. Ayer se marchó a la Defensoría del Pueblo con el objetivo político de darle 3 días al defensor del pueblo, valga la redundancia, para que tome una decisión sobre lo que va a pasar con todo lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, que si se va a pronunciar o no, que se dio un golpe constitucional. Y quería saber que si no hace esto,
y pasan los 3 días, ¿qué va a hacer la Asamblea Nacional? Y seguimos hablando de otros temas también. Ya regresamos con más para ustedes, con Todo y Pensini, Globovisión. Usted está viendo Con Todo y Pensini. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Muchas gracias a todos nuestros amigos tuiteros. Estoy leyendo todo. Aquí tenemos la página Pensini Plus en el Twitter, Pensini Plus. Trump dice que Venezuela es un desastre sobre su decisión de dejar la OEA y dice, vamos a ver qué va a pasar. También tengo otro tuit que dice que Venezuela es el primer país de América Latina de salirse de la Organización de los Estados Americanos. Y bueno, tenemos aquí a nuestra amiga diputado Lady Gómez a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Estado Táchira y miembro de la Comisión de Política Interior. ¿Qué piensas al respecto de este tuit que envían? Bueno, aquí hay que dejarle bien claro a Venezuela, a todos los que nos escuchan en este momento. El gobierno de Nicolás Maduro hizo un planteamiento individual, el cual es ilegítimo porque no ha pasado por la evaluación del Parlamento Nacional, Parlamento que tiene reconocimiento internacional y reconocimiento por el Poder Público Nacional, que es el caso del pronunciamiento de la fiscal cuando nos dio un reconocimiento al decir que el Tribunal Supremo de Justicia le había dado una ruptura al orden constitucional. Ahora bien... Pero no están entonces en desacato, según lo que dice el Tribunal Supremo. En desacato está la orden política, el desacato ni siquiera es una figura que establece la Constitución. El desacato no es más que una postura política de Miraflores que la ordenó al Tribunal Supremo de Justicia, pero internacionalmente existe un desconocimiento al desacato. Nosotros en noviembre dictamos un acuerdo donde en ese acuerdo se establecía el juicio político al presidente de la República y también se establecía que todas las embajadas que tenían relaciones diplomáticas con Venezuela tenían que conocer cuál era la situación de conflictividad que existía con los demás entes del poder público y todas las embajadas le dan un reconocimiento a la Asamblea Nacional porque fuimos un poder electo por el voto popular del pueblo. El planteamiento de salirse de Venezuela, del gobierno de Nicolás Maduro, de salirse de la OEA, no es por intervencionismo. Eso hay que dejarlo claro y decírselo a todos los factores. Aquí la canciller no está planteando salirse de la OEA por el famoso intervencionismo que ellos alegan. La única razón por la cual ellos están planteando salirse de la OEA es porque la OEA ha venido generando una presión internacional para que se respete el derecho a la participación electoral. Y evidentemente que los regímenes, o sea, un régimen como el de Nicolás Maduro, que no respeta los principios democráticos, se roba el revocatorio, se roba el derecho a la participación electoral, desconoce las elecciones que deben ir a sus periodos de renovación. Evidentemente que es un gobierno que no le conviene que la presión internacional le exija que se garantice el derecho a la participación electoral. El presidente Maduro está abriendo la posibilidad, primero, de una elección a una asamblea constituyente. Quiero que me expliques esto. También ha hablado de que, bueno, que en el poder lo que tiene que tomar esa decisión es el CNE, Consejo Nacional Electoral, sobre las elecciones en regionales, lo que son las elecciones a gobernaciones y alcaldías. ¿Qué piensas tú sobre esta posibilidad? ¿Es factible que haya este tipo de elecciones? ¿Algún tipo de elección en un calendario que se está pidiendo? Bueno, también aquí se está te puedo exigiendo? hablar con respecto a dos referencias. Antes de la marcha del 19 de abril, donde se asesinaron venezolanos por parte de la represión que las Fuerzas Armadas generaron sobre el pueblo venezolano que estaba marchando, Nicolás Maduro decía, yo me cuento, vamos a elecciones, yo me cuento, y cada rato decía en las alocuciones presidenciales previas al 19 de abril que él se contaba en cualquier momento y que fuéramos a elecciones. Después de la gran marcha que Venezuela tuvo desde todas las regiones, desde todos los municipios y en la capital venezolana, donde se mostró el sentimiento del pueblo venezolano por un cambio, empezaron a cambiar el libreto. Hablan no del poder originario, de una Asamblea Nacional Constituyente. Ellos están hablando del poder constituyente comunal, y eso no está plasmado en la Constitución. Yo quiero ser bien clara en este aspecto, porque hay sectores de la sociedad civil que acompañan el tema del poder originario. Pero señores, el poder originario se puede materializar si aquí en Venezuela existiera autonomía del poder
público. Aquí no hay autonomía del poder público, señores. El único poder autónomo en Venezuela se llama la Asamblea Nacional. Para generar un proceso, una elección a una Asamblea Nacional Constituyente, tenemos que tener una autonomía de poder. El gobierno lo que está pretendiendo es entramparnos para que nosotros, ellos pretenden que nosotros legitimemos, cuando digo nosotros me refiero al pueblo, legitimemos las estructuras políticas que ellos controlan y decir que el poder público se legitima con las comunas, con las personas que se inscribieron en el carnet de la patria, con las patrulleros y con todos los sectores que ellos tienen bajo su control político. Y eso no va a dar una garantía de soberanía. El único poder soberano es aquel pueblo que puede ir a manifestarse a través del voto y decir a través del voto qué quiere para su país. Nosotros no vamos a morder ningún peine ni nos van a lanzar ningún anzuelo tramposo para nosotros ir a legitimar al poder público, ni con las comunas que controlan ellos, ni con las patrullas, ni con ninguna de esas mamarrachadas que ellos inventan para controlar el poder público. Quiero hablarle claro al pueblo venezolano, porque nosotros no podemos ser irresponsables en el planteamiento político. Y evidentemente que el tema electoral es un tabú en este momento. Tú hablas del tema electoral y hay sectores de la sociedad que se prenden en candela de rabia, y es una rabia que con toda razón se siente porque es un gobierno irrespetuoso que le escupe la cara al venezolano todos los días con los asesinatos y con el irrespeto a la Constitución. Pero cuando nosotros hablamos del tema electoral, aunque sea un tema impopular y antipático para algunos sectores, tenemos que ser responsables con el país. El tema electoral en los últimos 18 años de revolución, de mal llamada revolución, ha sido la única vía por la cual 14 millones de venezolanos le han dicho al gobierno que no están de acuerdo. Eso fue en el 2015. Hoy, 2017, con toda la cantidad de muertos que tenemos, con toda la desgracia que estamos viviendo, con el hambre, con el abuso y con el irrespeto, superamos nosotros los 14 millones de venezolanos que le vamos a decir al gobierno que no. Y por muchísima manipulación que pueda alegar el pueblo, y que en efecto es, porque es que Miraflores manda la orden, Miraflores le dice al TCJ, inventa esta sentencia y públicala. Miraflores le dice a los demás entes, al defensor y a todos los entes del poder público, hazlo. Cuando el pueblo sale a participar en masa, cuando el pueblo sale a participar con millones de venezolanos en la calle participando, no existe ninguna maniobra que pueda vulnerar la voluntad del pueblo. Pero ven que es una ADECA de verdad. Mira, se le salió ese espíritu de los adecos, o sea, que tú eres ninguna muchachita, que adentro tienes una base ahí política en tu casa, ¿verdad? Algunos años en esta lucha, ya unos años largos. Mira, aquí tienes a Leonardo Montilla, León Montilla OF, dice, queremos que sea la gobernadora del Táchira, queremos saber si va a aspirar. ¿Qué le contesta? Bueno, en este momento de verdad que... bueno, eso es parte de las contradicciones. Hay quienes quieren elecciones, quienes no quieren elecciones. Hay una gama de candidatos, incluso dentro de Acción Democrática hay una gama de candidatos. Yo he venido manifestando algunos afectos por algunos candidatos. La prioridad en este momento no es candidatural. Yo lo he dicho aquí, lo he dicho en muchos medios de comunicación. Aquí no estamos defendiendo una investidura política, ni estamos defendiendo un cargo de elección popular. Que el pueblo lo entienda. Aquí no hablamos de elecciones para defender una silla o para defender la administración o un cargo ejecutivo. Aquí hablamos de elecciones para garantizar que la Constitución tome su rumbo, para garantizar que el pueblo se pueda expresar, y evidentemente que el tema candidatural y todas aquellas situaciones no son parte de la agenda directa en este momento. Hay un tema más importante que es buscar una salida a este conflicto. Y quiero decirle al gobierno, con respeto, con ponderación, con tolerancia, que a veces es difícil tenerla, pero evidentemente nosotros que tenemos la acción política no podemos tampoco prendernos en candela desde la cabeza hasta los pies. Señores del gobierno, los dirigentes políticos que estamos comprometidos con Venezuela, los diputados a la Asamblea Nacional que fuimos electos por el voto popular legítimo del pueblo, no vamos a abandonar a ese pueblo que hoy está en la calle llorando, sufriendo y padeciendo y exigiendo que se respeten los derechos humanos y la Constitución. Ustedes amenacen, vulneren, lancen cohetes, lancen bombas, hagan lo que les dé la gana, sigan vulnerando lo que ustedes quieran. Nosotros vamos a seguir en la calle con el pueblo, no vamos a abandonar el pueblo.
Hoy tuvimos una sesión súper importante desde Parque Miranda, donde hicimos un manifiesto donde le indicamos tanto a Venezuela como a la comunidad internacional por qué nosotros no avalamos la dictadura y por qué en este momento no hay condiciones para el diálogo. En este momento no hay condiciones ni para negociaciones ni para diálogo, porque no hay voluntad política. Y cualquier medio de resolución de conflictos, como el que nosotros escuchamos hace un momento, que fue extraordinaria la exposición, necesita de un elemento fundamental. Y ese elemento se llama voluntad política. Y el gobierno de Nicolás Maduro no tiene voluntad política, así como no lo tienen todos los serviles que están gobernando los estados de manera ilegítima. Y en ese particular quiero ser muy enfática con la situación de Bielma Mora en el estado Táchira, que es otra persona que representa las acciones mercenarias, represivas y vulnerables. Lady, se nos acabó el tiempo, para mí es una lady, así que Lady Gómez, muchísimas gracias, diputado. Bueno, mucho éxito con devolverle entonces todo lo que significa el poder legislativo y lo importante que es para un país verse reflejado a través de su asamblea, a través de un congreso que representa los distintos pensamientos políticos, donde también el gobierno está representado y distintas facciones políticas. Así que bueno, que tengan éxito en esa lucha que tienen ustedes dura todos los días en la calle. Pero bueno, el compromiso está intacto. Gracias, muchísimas gracias. Ya regresamos con más para ustedes, con Todo y Pensini por Globovisión.